cuántos recuerdos. Cada uno de estos elementos aquí tienen un mensaje especial para mí. No solo lugares que pude reconocer, que pude visitar, pero más que nada vidas de mujeres que impactaron mi vida, que me dejaron marcada al permitirme compartir con ellas la obra de Dios. Maravillosas experiencias que voy a recordar por siempre. Y no solo estos países que reconocen América Latina, que representan América Latina, sino también todo el mundo. Pero cuando comparto de mis viajes, de las experiencias vividas en tantos viajes que el Señor me permitió hacer, muchas veces me preguntan si he tenido alguna experiencia especial, algún peligro, alguna cosa que me atemorizó porque siempre tenía que viajar sola. Y siempre aparece en mi mente hay una que se destaca por sobre todas las demás. Y es una experiencia que recuerdo porque me llenó de miedo, me llenó de temor al tener que pasar por una situación peligrosa. Y era cuando estábamos con el director de enseñanza bíblica de la Casa Bautista de Publicaciones, estábamos los dos haciendo un viaje por América del Sur, recorriendo algunos de los países, dedicándonos especialmente a entrenar a maestros y líderes de enseñanza bíblica. Y en esta situación que yo recuerdo, que quiero compartir con ustedes, estábamos en Argentina, en la ciudad de Mendoza. Habíamos ya dedicado unos días allí a entrenar a maestros y líderes y nos disponíamos a hacer lo mismo en Chile. Para eso teníamos que cruzar desde la ciudad de Mendoza hasta Santiago, la capital de Chile, y de ahí viajar hasta el sur a la ciudad de Temuco. Llegamos al aeropuerto y presentamos nuestros papeles, nuestras maletas fueron al avión, y cuando me piden los documentos me dicen que yo no puedo viajar sin pasaporte, cuando mi agente de viajes me había dicho que desde Argentina, por ser un país limítrofe, no necesitaba pasaporte, con mi documento de identidad era suficiente. Discusiones, explicaciones, idas y venidas, la cosa es que yo no pude subir al avión. El hermano que iba conmigo, al cual yo acompañaba, se fue y yo me quedé en el aeropuerto. Gracias a Dios, estaba un misionero que me acompañaba en ese momento y él me sugirió la posibilidad de cruzar a Chile a través de la cordillera de los Andes, la imponente cordillera de los Andes, en taxi. Él me dijo, mi esposa lo ha hecho varias veces, es un viaje seguro, no hay ningún problema. Si tú te animas, yo te contrato un taxi y vas en taxi. Ahí tuve que decidir qué hacer y por fin decidí hacerlo. Este misionero amigo me contrató el taxi y me dijo, tú vas a ir sola, no hay problema, es un viaje de varias horas, pero vas a llegar a Santiago y de ahí tomas un tren que te va a llevar a Temuco. Así fue. Salimos en el taxi y antes de empezar a subir la cordillera, el guiador del taxímetro para y sube un joven. Yo le dije, yo creo que había contratado el auto para mí sola. Dice, no, usted contrató el asiento de atrás para usted sola. Pero este joven va a venir conmigo adelante. Así que bueno, fuimos. No era lo que yo había pensado, pero fuimos. Empezamos la travesía y mientras tanto el joven me preguntaba qué iba a hacer yo, por qué estaba viajando a Chile. Entonces yo le expliqué, le di mi testimonio, que era cristiana, traté de hablarle del Señor y de lo que yo estaba haciendo. Llegamos a la frontera donde está la oficina de migraciones, nos bajamos y ahí yo veía que el chofer del taxi estaba hablando con un guardia con uniforme militar y de vez en cuando me señalaban a mí, me miraban a mí. Al rato viene el guardia y me dice, señora, tengo que decirle algo. Acabamos de encontrar a alguien que quería pasar drogas desde Chile a Argentina y lo descubrimos y necesitamos devolverlo a Chile. Y entonces queremos que usted sea tan amable de que viaje, este joven viaje en el auto con usted. No era algo que me alegraba mucho
El guardia me aseguró, me dijo, yo le aseguro que este joven no tiene una onza de droga en su cuerpo, le hemos hecho un lavaje de estómago, le sacamos todo, no tiene nada. Y bueno, yo no tenía mucha oportunidad de negarme, tuve que aceptar. Entonces el chofer del taxi me dijo, mire señora, para que usted vaya más tranquila, vamos a subir a este señor al lado mío y el joven que venía al lado mío va a ir en el asiento con usted. Muy bien, acepté y ahí fuimos. Para esto ya se había oscurecido. Al poquito de salir de ahí, el joven que iba al lado mío se empezó a poner nervioso y empezó a pedirme si yo podría ayudarle, porque en realidad el motivo de su viaje a Chile era porque él tenía algunas cosas que entrar de contrabando. Entonces me mostró que tenía 2 chaquetas de cuero encima, un montón de relojes aquí, y quería que yo le ayudara a pasar alguna de esas cosas. Yo le dije que no, y se enojó, y se puso bastante nervioso, y empezó a decirme, ¿cómo es que usted me dijo que era cristiana, y que los cristianos tienen que ayudar a las personas que lo necesitan, y yo estoy en una necesidad y le estoy pidiendo que me ayude? La cuestión es que yo me mantuve firme en mi no, y él se enojó bastante. Así que en la segunda mitad de ese viaje, ya era de noche, esa cordillera de los Andes imponente con sus picos nevados que cuando uno los cruza tienen una belleza maravillosa. En ese momento para mí me asustaban. Yo iba viajando con un contrabandista, con un traficante de drogas, sola completamente. Lo único que hacía yo era mirar por la ventanilla y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y repetir y repetir y repetir ese versículo. Llegamos a Temuco, el chofer me dejó en la estación de tren. Ahí supuestamente iba a haber un misionero con un boleto para mí para que tomara el tren para llegar, llegamos a Santiago. Me esperaba por un boleto para llegar a Temuco y no lo vi. Saqué un boleto rápido, compré porque ya se hacía la hora de salir y subí. Subí al tren a Temuco, me senté, era un asiento que estaba enfrente a otro, enfrentándonos. Y yo creo que cuando me senté y ahí empecé a darme cuenta de lo que yo había pasado, yo estaba blanca y sospecho que también estaba temblando de miedo. Delante mío, enfrente a mí, se sentó una señora con 2 hijas. Esa señora con esas hijas fueron los ángeles que Dios mandó en ese momento para que me ministraran. Esa señora, enseguida que partió el tren, me compartió su comida. Yo hasta me había olvidado de comer. Me compartió su comida. Cuando llegó la hora de dormir, porque era un viaje de toda la noche, esa señora me dio una de sus cobijas para que yo me abrigara. Fueron ángeles que Dios puso en mi camino. Y así pude llegar a Temuco, no sabía dónde llegar porque yo no tenía la dirección de la iglesia, pude encontrar un taxi, le pregunté si conocía la dirección de la iglesia bautista, dijo que sí, me llevó y así pude llegar. Cuando llegué a la iglesia, el hermano que iba a viajar conmigo abrió los ojos así de grandes porque no se imaginaba que yo iba a poder llegar. Ella estaba entrenando a una persona para que tomara mi lugar. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que en medio de ese viaje que para mí fue larguísimo, fue una noche que no se terminaba nunca. En medio de ese viaje, Dios me mostró que estaba conmigo. Dios me mostró que iba a poner sus ángeles, como dice en la Biblia, a sus ángeles mandará para que te guarden en todo momento. Esas palabras de ese salmo para mí se hicieron carne. Se hicieron carne porque Dios me mostró, Alicia, yo estuve contigo. Alicia, yo estuve contigo en esa montaña que te asustaba. Alicia, yo estuve contigo controlando a esas personas que no eran tus mejores compañeros para ese momento. Yo estuve contigo. Y Alicia, yo mandé a esa mujer que nunca habías conocido, que ella no te conocía, yo mandé a ella para que te ministraran, para que fueran tus ángeles. Y yo quiero decirte en este momento que lo mismo que Dios hizo conmigo,
lo hace con cada una de nosotras. Él permite ciertas cosas que pasen a nuestra vida, cosas que no son las que quisiéramos, cosas que no son las que habíamos planeado, pero Él las permite por un motivo. Él las permite para mostrarnos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña. Como dice el salmista, a veces tenemos que pasar por valles de sombra de muerte, pero tú estás conmigo. Él estuvo conmigo a través de esa travesía que no se terminaba nunca. Y Él estuvo conmigo poniendo a las personas que yo más necesitaba en el momento que más necesitaba. Y yo quiero que tú sepas que lo mismo que pasó conmigo, lo que Dios hizo en mi vida, lo hace en la tuya. Porque Él te ama, Él me ama y Él está con nosotros. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos.